Las EPS, que todos las leemos como una utilización privada del derecho a la salud, finalmente viven es del capital público, porque la cápita son recursos de los colombianos. Dinero público. Los tipos son administradores del recurso público. O las empresas de aseo, en mi caso de Bogotá, entonces, ¿cuál era la riqueza de esas empresas de aseo? Lo que pagan los usuarios. Que le costaron un problemita, ¿no? Que me costaron la alcaldía un rato. Entonces, digamos... Usted sabe que esos señores que estaban detrás de eso se compraron un pedacito de Electricaribe hace unos días, ¿no? Sí, señor. Se los regaló Duque. O sea, siguen haciendo negocios. Siguen haciendo negocios con el Estado. Entonces, y claro, cada vez son más ricos porque eso ellos no tienen fondo, digamos, una codicia ilimitada. Y usted va viendo una sociedad terriblemente desigual, que comparativamente con un país capitalista como Alemania o Japón o Estados Unidos incluso, es absurdamente desigual. Y entonces, si uno se pone a ahondar eso en teoría y cosas, pues lo real es que en el poder no hay un capitalismo. En el poder hay un rentismo, es un concepto diferente, es más derivado del feudalismo y la premodernidad. Entonces, grandes hacendados que no siembran una mata de yuca en sus tierras. ¿De dónde vienen esos dineros? Pues ya sabemos que muchos vienen es del traqueteo y del lavado despojo de dólares. O el tubo, que es la más fácil, porque tenemos una élite política vaga, como dice la Cabal, vagos. Entonces, ¿qué? Lo más es un taladro que abra un hueco y ahí hay carbón, petróleo, métanlo en un tubo y después viene el chorro de dólares y se lo roban. Más la especulación financiera. Eso va a los bancos. Entonces, digamos, eso no es un capitalismo. Claro, ese tipo de sociedad y de Estado que se construye alrededor de eso, pues genera violencia, genera desigualdad social, mucha pobreza, falta de oportunidades. Los pobres tratan de cortar el camino también en el traqueteo, la criminalidad crece, la universidad no sirve para nada, porque en una sociedad así, ¿para qué sirve una universidad? Entonces le recortan los presupuestos, la juventud se va, millones de colombianos se van, terminamos metidos en unas guerras por ese tipo de intereses, muchas veces incluso armadas. La Constitución del 91 no es para ese mundo. Entonces eso es un librito que queda guardado en los anaqueles, que si acaso se aplica en Bogotá, pero en las regiones la ley es la del Clan del Golfo, o la de no sé qué, o la de los caparrapos, y antes eran los paramilitares que conocemos, etc. Entonces, digamos, ese mundo es el que hay que cambiar. Si uno dice, cambiamos ese mundo y volvemos al tema entonces, cambiar ese mundo es acabar el capitalismo, no, es crear las condiciones. Esa es la gran pregunta. La gente dice... Gente como Petro piensa cambiar el modelo, destruirlo o reformarlo. Una pregunta que hacía Rodríguez hace poco, el economista, en general para el mundo. Los que hablan del poscapitalismo quieren hacer reformas, quieren garantizar que el Estado esté más presente, quieren revisar la hiperglobalización o quieren desglobalizar el mundo, cerrar fronteras, estatizarlo todo, lo que pareciera imposible, porque usted necesita cooperación internacional, integración regional, y para eso, de nuevo, necesita respeto a las reglas de comercio internacional, es decir, respeto al capital. Ahí sale esa sí una discusión de la izquierda, fíjese usted, pero muy vieja, por allá de 1910, en Rusia, antes de que hicieran la revolución. Había una discusión de ellos que hablaban del populismo. La izquierda era la que hablaba del populismo, lo criticaba, que eran los narodnikis, se llamaba eso, fíjese usted. Esos narodnikis, ¿qué pensaban? Como Rusia era tan atrasada, ¿cierto? Feudal, el zar, todos esos señores feudales, etcétera. Entonces pensaban que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia y que lo que había que hacer era como un cambio en donde no se pensara en el capitalismo. A eso lo llamaron el populismo. Lenin lo llamó el populismo. Y los amigos de Lenin, ¿qué pensaban? Que no era posible, que había que desarrollar el capitalismo, y es más, ellos planteaban que se estaba desarrollando el capitalismo, porque para Lenin no podía haber nada que se llamara socialismo si no había capitalismo. Entonces, pasados los siglos y los tiempos y Lenin vuelto ya momia, habría que pensar en Colombia si nosotros no necesitamos desarrollar el capitalismo.
Su ejemplo... Y mi tesis es que sí. Que hay que desarrollar el capitalismo. Y entonces, cuando uno se pone a estudiar cómo se desarrolla un capitalismo, usted tiene que hacer una reforma agraria. Porque la repartición democrática de la tierra es la que permite una construcción de un mercado interno con un campesinado que se vuelve más rico y entonces se pueden vender camisas, pantalones, zapatos, comida. Va creciendo, digamos, un nivel de vida que es lo que permite el desarrollo del capital. Pero déjeme, le hago un salto de 90 años, de 110, porque usted mencionó una cosa interesante. A propósito de la etapa pre-Lenin, post-zar en Rusia, allí hubo una movilización social aún antes de Lenin casi que espontánea, por el hambre de esos obreros y de esos trabajadores, y nadie sabía exactamente quién estaba moviendo nada. Y a usted que, por lo que he sabido, le interesa mucho la obra de Toni Negri, hace poco pude revisar quizá lo último que escribieron, él y Michael Hart, a propósito de asamblea. Sí, y me llamó mucho la atención esa frase con la que arrancan diciendo, nadie sabe de qué es capaz la multitud cuando se reúne en asamblea. El 21 de noviembre, aquí en las calles de Bogotá, el 4 de diciembre salimos a marchar. Nadie nos convocó, ni nosotros convocamos. La gente salió, los artistas, los jóvenes, los trabajadores. Nadie los convocó. Esas movilizaciones para nosotros, estoy seguro que para usted, implican una ciudadanía libre. Pero para otros es el caos, la anarquía, el miedo de que eso se desborde. ¿Cómo convertir la movilización ciudadana libre en organización, en hecho político, en fuerza que cambie y no en desorden? Eso es lo que llaman el poder constituyente, Negri y Hart. Pero es una multitud consciente, no es una masa. ¿Es cierto? No es una masa que se convoca y entonces hacen y deshacen con ella. No, esta es una multitud, y así es como Negri lo llama, es decir, unas singularidades diversas que son conscientes de lo que quieren y salen juntas a la calle. ¿A la calle a qué? Pues cualquiera dice, pues a protestar, otra protesta más. No, salen y ahí la diferencia a tratar de decidir, no simplemente a protestar. Cuando yo estuve en esas marchas, que siempre me cayó un aguacero encima, no salí de estar emparamado, pegué una enfermada, lo que yo sentía de la gente, primero era una especie de clase media, en ese momento, porque yo creo que esa clase media ya está muy pobre, pero esa era como sectores asalariados, las personas de Teusaquillo, de Barrios Unidos, etcétera, las juventudes, muchas, todas casi, y estaban planteando como tres cosas en la calle, cuando uno los escuchaba, porque no había una organización. Entonces era la educación superior como un derecho, las pensiones, muchísima gente ya como consciente de que no va a pensionarse, entonces hablaban del tema pensional y la salud. Pensiones y salud giran alrededor de una misma ley, que es la ley 100. Esa era más o menos la atmósfera. Gentes que entendían que no tenían presente laboral ni futuro pensional seguro, frente además a un vacío de poder de un gobierno sin agenda. Ni futuro porque sin educación. Y es una contracultura porque ¿qué es lo que hay en lo que domina? Entonces los señores ñeñes manejando el país. Ñeñes y ñoños. La pandemia salvó a este gobierno. La pandemia entonces cambia todo. Entonces cuando uno coge esa agenda de la gente en la calle, ¿cierto? Y quisiera ayudar a que se volviera una realidad, que no se puede hacer sin la gente, porque si no, no hay política, no es un capricho de una persona, pero si uno quisiera que eso se volviera realidad, pues ahí hay una agenda que no es acabar el capitalismo, pero tampoco es mantener el neoliberalismo, que son conceptos diferentes. Cuando se habla de capitalismo se habla de cómo se produce y se consume. Cuando se habla de neoliberalismo es una forma de regular
ese capitalismo, que básicamente es desregularlo. Y cómo concentrar también. Que es pavorosamente desigual. Cómo concentrar riqueza. Hay capitalismos socialdemócratas, hay capitalismos neoliberales, hay unos más salvajes, otros menos salvajes, y ahora se intenta uno que regule la depredación sobre la naturaleza. Pero mire, usted mencionaba ahora una cosa, Gustavo, en la que tenemos una diferencia. Esa movilización, esa multitud de la que habla Negri, y otro día hablamos de Negri y esa historia, usted la llama una multitud consciente, o él la llama una multitud consciente. Inclusive le dan la expresión constituyente, de que es capaz de constituirse en algo. Constituir. Y pareciera que esas multitudes son más masas que multitudes en verdad, y que son fácilmente manipulables por las emociones. Es un poco la tesis de las emociones políticas de Martha Nussbaum, y en verdad con siglo XXI y todo, muy profesionales, los compañeros míos universitarios, gente marchando, la emoción que los conmueve, la rabia o el odio o el entusiasmo o la esperanza, tiene más de corazón que de razón, y entonces hay un riesgo. En el otro extremo, Álvaro Uribe Vélez viene hace años intentando mover el país con lo que llama el estado de opinión, una democracia refrendataria, plebiscitaria, donde los derechos de las minorías, que son contramayoritarios por naturaleza, corren el riesgo de que las mayorías los aplasten en un referendo. Hace poco, hace unos días, el Centro Democrático volvió a proponer que hubiera referendos para anular los fallos de la Corte Constitucional. ¿Eso no se parece un poco a esa tesis suya de que ese poder constituyente permanente, movilizado, es el que toma las decisiones? ¿No es eso un caudal que puede, digamos, desbordarse y arrasar? Si es consciente, la palabra conciencia es, pues filosóficamente es ser para sí, ¿no? No ser en sí. La pasión es ser en sí, que siento. Ser en sí, independientemente de que piense. Pero ser para sí es no solamente la pasión, sino la reflexión. Y discúlpeme ahí la filosofada, pero en concreto conciencia es eso. Conciencia es algo más que lo que uno siente. Y cuando usted coge el uribismo en Colombia es pura pasión. Incluso una pasión que no es positiva, sino que es negativa, es una pasión contra la FARC. Entonces, sí, contra el enemigo. Es la tesis del fascismo, de Carl Schmitt, un enemigo externo o interno. Que es de la derecha. Pero entonces, voy a recoger su palabra. Mueves pasiones sin razón, porque el culpable de los males de Colombia fue la FARC. Pues, si se pone uno a razonar y a explorar la realidad colombiana, pues se encuentra una responsabilidad, pero no es la responsabilidad histórica. Desde el siglo XIX, el problema de la tierra, pero voy a usar esa palabra suya para algo que le va a gustar. Usted está hablando de la conciencia, y eso tiene otra acepción, es conciencia. Sí. Hemos hablado muchas veces de razón. Cómo esa extrema derecha, también el populismo de izquierda, que apela a la emoción, descree de la ciencia. No quiere saber nada sino de lo imaginario, de lo divino, de lo que permite a la gente ser conducida sin que piense mucho si va hacia el abismo, la ciencia. Y ahí, para no ser muy aburridos, no lo dejo ir en estas conversaciones breves sin algo que también le he oído muchas veces. El centro de cualquier propuesta de productividad, de competitividad o de reinvención del capitalismo, ahora que me quedo más tranquilo que no se va a destruir, es la educación, la ciencia, la tecnología. Es una economía basada en eso. Que es el mismo desarrollo del capitalismo, ¿no? Si se sale uno de Colombia un poquito, donde el capitalismo no es poder propiamente dicho, y se va a donde sí está, en el poder. Entonces vamos a poner Japón, o vamos a poner Shanghái, o vamos a poner Berlín. Estados Unidos se vuelve más complejo. Ese capitalismo, ¿cómo es hoy?
hoy, ya no en esa época, hoy. Hoy es un poco de gente incluso que no va a una fábrica, no va a un taller, sino que está en red usando el cerebro. Entonces el medio de producción fundamental, la fuerza de trabajo fundamental es el cerebro. La capacidad del cerebro en red, no es un cerebro solo. Son cerebros haciendo ¿qué? Algoritmos para un software para la empresa Google, o Facebook, o cualquier cosa de esas. Las cosas que compramos cada vez tienen más un componente que no es material, sino que es puro conocimiento. Claro, y cuando uno va a esas sociedades, entonces, ¿cómo es la educación en Alemania? Entonces, su juventud, pues hay unos que estudian en la universidad clásica y otros que estudian tecnología, pero la tecnología es del mismo grado de educación superior. Son sociedades que han saltado hacia lo que yo denomino la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. Sí. Y aunque prometí ser menos aburrido, me toca hacerle otra pregunta muy técnica. Claro, una sociedad del conocimiento que implica el desarrollo de inteligencia artificial y por tanto de automatización y de destrucción de empleos. Y aquí viene un asunto. Digamos que esas sociedades del primer mundo que están en la automatización también están ahora, a propósito de esta pandemia, de las tensiones que generó Trump con China y muchos otros factores, en una deslocalización de sus empresas. Y existe la gran posibilidad de que saquen sus factorías del Asia y de China y las traigan a países como Colombia. Para eso, de nuevo, hay que generar confianza en los mercados. ¿Cómo generar confianza en los mercados desde su discurso para que aterricen aquí y no aterricen en Chile pero o ojo, en México? ojo. Volvamos a Alemania, antes de venir a Bogotá. Alemania. Allá se crea una nueva tensión política y aparecen dos agendas. ¿Por qué? Porque una sociedad de alta productividad, precisamente por ser sociedad del conocimiento, eso es alta productividad. Es decir, un trabajador en media hora, espichando unas teclas, te puede producir una montaña de cosas, ¿cierto?, que venden los alemanes. Él es un trabajador altamente productivo, genera un incremento de la riqueza a partir de una inversión de toda la sociedad en ese conocimiento que lo hace tan productivo, que son máquinas. Entonces, ahí hay una discusión, se plantea política. ¿La ganancia para quién? La ganancia de toda esa productividad para quién. Entonces hay una agenda en donde eso se tiene que volver pensiones reales, menor tiempo de trabajo, tiempo libre, tiempo disponible, la posibilidad de volverse cantante de ópera, artista, etcétera, etcétera. La agenda del capitalismo en su etapa más tardía. Son otras cosas. Con un Estado grande. A otros querrán que esas ganancias no paguen impuestos, que se apropien privadamente, y es el mundo del jet set mundial responsable del cambio climático. Hablemos pero volvamos a Colombia. Ok. Entonces, claro, si yo me traigo una empresa alemana de esas ya automatizada, no vendría a Colombia, porque lo único atractivo en Colombia es una mano de obra barata. Pero múltiples empresas del primer mundo buscando mano de obra barata están en Asia y están en India. Entonces yo coloco, y esto tendría que ver con la discusión política de hoy, el caso Corea del Sur-Colombia, que era más pobre que Colombia, mucho más pobre. Cuando yo era niño, Corea del Sur era más pobre que Colombia. Corea del Sur se cimentó no en sacar petróleo, carbón, ni materias primas. Ese no fue su... Se metieron reforma agraria, que le hicieron profunda, o sea, volver equitativa el acceso a la tierra, y universidad. Y así hizo Singapur y todos esos países. Conocimiento. Y el conocimiento primero pirateaban, medio mal hecho, y Corea del Sur es muchísimo más rica que Colombia hoy. ¿Qué es lo que ha hecho América Latina en manos de la derecha, que usted llama, y de la izquierda? Nada, sacar petróleo y carbón. Mire Venezuela. Incluyendo Maduro. Y mire Colombia. El uribismo colombiano, ¿qué hace? Sacar petróleo y carbón y otras vainas no contables. ¿Y qué hacen la izquierda venezolana? Sacar carbón, sacar petróleo, punto. Y eso nos hizo ricos. Eso nos metió en una crisis. Una economía extractivista que no funciona. Entonces, no es tanto como la empresa alemana automatizada va a venir a Colombia, que no va a venir, sino cómo elevamos la sociedad colombiana a una sociedad del conocimiento para hacer interesante, ahí sí,
No solamente que la empresa alemana venga, sino que nosotros hagamos ese tipo de empresa.